Cuando mencionamos sirenas, la mente vuela hacia leyendas griegas o cuentos de marineros. Pero, ¿y si te dijera que estos seres enigmáticos son más que simples mitos? Claro, no lo digo yo. Existen testimonios escalofriantes, encuentros reales con algo que desafía toda explicación. Podemos debatir si lo que vieron era una sirena, una criatura desconocida o algo más perturbador, pero algo estuvo allí, acechando en las profundidades. Y hoy, revelaremos historias oscuras de personas comunes. Así es, personas como tú y yo, que se toparon con estas criaturas. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Hola, soy dominicano, yo creo en sirenas y creo en ellas por algo que me pasó. Es que cuando yo tenía 7 años, mi madre estaba lavando ropa en una laguna, no sé cómo le llaman en otro país. Recuerdo que eso fue en hora de la mañana. En un momento me aparto y fui del otro lado del lago. En ese momento era solo ella y yo. Siempre disfrutaba esas mañanas. Mientras todo marchaba bien, el ambiente empezó a cambiar, ¿no? No te sabría decir cómo, pero algo ya no estaba del todo bien. De repente el agua se dividió en 2 colores, una parte cristalina y la otra parte del color normal del lago. Fue muy extraño eso. Me asombré y me asusté a la vez, pero rápidamente me eché para atrás. Eso me dio miedo, eso no me daba confianza. Mi madre a lo lejos seguía lavando. Recuerdo que en la parte cristalina podía ver todos los peces que estaban allí. No todo el mundo tiene la suerte de ver estas cosas. Me sentía afortunado, pero algo me decía que no estaba bien eso. Y les soy sincero, para mí son cosas demoníacas. En ese momento llegan vecinos al lugar, eran 3 hermanas. Al ver el agua translúcida, sin dudarlo, entraron al agua. Ellas también logran ver el agua translúcida, pero ellas ingresan al agua. El problema es que esas chicas nunca salieron. Recuerdo que esas chicas eran un poco mayor que yo. Otra cosa que recuerdo es que se armó un realboroto. Nadie sabía nada de ellas. Es como que el agua se las tragó de un bocado. Y es acá que jamás me olvidé de eso. Es más, tengo mi propia teoría porque pasó eso. La trampa es la siguiente. Tú ves algo cerca, en este caso sería los peces, fácil de ver y de agarrar. A continuación, tú entras al agua. Y es allí que serás historia en lo más profundo. Ahí está la trampa y el peligro. Es mi simple teoría. Mi teoría es básica, pero efectiva. Yo no caí en la trampa, y es porque me asusté al ver eso. Yo supe de una que eso no era normal. Soy dominicano, y eso pasó en un campo en la ciudad de Higüey. Eso es al este de mi país. No muy lejano de ese lugar. Está la laguna. Aunque claro, no sé si existe aún la laguna, ya que no voy hace más de 40 años. Hay cosas que solo el que los vio las cree, pero te aseguro que sí pasa. La Biblia habla de Satanás y habla que se transforma en algo atractivo para convencerte de algo. Y son personas escogidas que tienen ese tipo de encuentro. Eso no pasa con cualquiera. O sea, los persigue. Ese fue mi encuentro. Saludos. Gracias por contarnos tu encuentro. Sé que no mencionas la palabra sirena, pero sí mencionas que es algo maligno que atrae a las personas, algo muy similar a las sirenas africanas. Aún así, no solo las sirenas africanas son malas, es decir, he escuchado que son buenas y malas. En este caso sería algo maligno. He buscado información sobre lagunas y existen muchas lagunas en la República Dominicana. Pero sacando cuentas, lo sucedido fue en 1985 más o menos. En ese tiempo tenía 7 años en ese momento. Otra cosa interesante es que en esa ciudad hay un río llamado Yuma. El río Yuma
Se encuentra en la zona de Higüey y, por su desembocadura, pertenece a la vertiente sur o del Caribe. Todo el recorrido transcurre por la provincia de Altagracia, siendo el río más grande en longitud de dicha provincia. Puede ser que de seguro esa laguna fue formada por la crecida del río. Muy interesante y misterioso caso. Gracias por contarlo. Sigamos con el próximo encuentro. Hola, soy Matías Lazo y te soy sincero, yo no creo para nada en estas cosas, o sea, no creo en sirenas, pero me gustaría enfocarme que no podría ser cierto, pero me mentiría a la vez. Por eso es que tal vez, y repito, digo, tal vez podría ser posible, y es que esas criaturas podrían ser reales, podría ser que se comuniquen con silbidos o algo similar. Y digo esto porque tengo para contar algo muy extraño que me pasó. Resulta que una vez fui con un amigo a pescar. Me gusta la pesca y todo lo relacionado a ella. Bueno, vamos al grano. Todo estaba bien y disfrutando, y en el medio de la noche se escuchaba un silbido, y ese silbido pareciera que provenía del agua. Al principio pensamos que alguien pedía por ayuda, nos levantamos y nos íbamos hacia donde se escuchaba. Y esto era más o menos unos 5 a 10 metros de nosotros, un poco más. Era en el medio del agua. Y de pronto, cuando nos acercamos, se escuchaba del otro lado, y volvíamos, y de nuevo lo mismo hacia el otro lado. Pues nos asombró, era como si alguien jugara con nosotros o nos jodieran. Algo sumamente extraño. Nos volvimos locos, agarramos nuestras cosas y nos fuimos, pues había muchos malentendidos que no sabía, como tampoco sé lo que fue, pero ya cuando nos íbamos, de repente de vuelta aparecía el silbido desde la orilla, y después de nuevo lo mismo como 3 veces más, hasta que nos fuimos de ahí. Como dije sin saber qué era, la sensación de piel de gallina es una alerta. Con mi amigo hablamos esa noche. Llegamos a pensar que podría ser una especie de ave. No vimos ningún ave en el lugar, pero bueno, para nosotros era claramente un silbido suave. Nunca nos pasó algo igual. Hasta el día de hoy pensamos en ese día, como dije antes. No creo, pero no descarto desde ese encuentro. Bueno, primero, gracias por tu reporte. Y estos videos de documentales no se harían sin ustedes. Siempre es bueno escuchar relatos asombrosos. Me hubiese gustado saber en dónde fue, como país y ciudad. Pero bueno, tu encuentro es similar a otros. Es decir, suelen escuchar una melodía o silbido muy cálido. Algo bueno fue que te diste cuenta que era algo fuera de lo común, y eso es bueno. Por otro lado, también es bueno estar acompañado. Y tu teoría puede ser cierta. Las sirenas podrían tener como comunicación una especie de silbido o algo similar. Gracias por tu encuentro. Si quieres dejar tu encuentro, déjalo sin miedo. Si es detallado, mucho mejor. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.